Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, por ahí tuvimos un intento de entrar al aire y no sé qué pasó, pero ya estamos por aquí. Yo estoy feliz de estar por fin en este programa tan esperado con la doctora Muriel, que está aquí al lado mío. A quienes nos acompañan a través de Facebook o a través de Periscope, pues pueden verla. La doctora Muriel Volovevsky, ¿está bien pronunciada la apellido? Sí, Volovevsky. Sí, Volovevsky. Muriel. Estudió maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en Centro de Ella. Tiene más de 20 años de práctica psicoanalítica con adolescentes y adultos. Ha participado en diversas jornadas clínicas y escrito artículos entre los que figuran el encuadre escondido del paciente, ansiedades, sueños y fantasías inconscientes de la mujer en desarrollo. Se dedica a investigar las ansiedades femeninas, así como el tema de las pérdidas, el duelo y la depresión en la mujer. Ha dirigido y orientado en la realización de tesis de licenciatura a candidatos a titulación. Actualmente colabora en la coordinación de licenciatura en Centro de Ella. Se dedica a la docencia a nivel maestría y licenciatura, impartiendo materias como enfoques dinámicos de la personalidad, Freud, técnicas de psicoterapia psicoanalítica, clínica de psicoanálisis, historiales clínicos de Freud, entre otras. También imparte cursos como ¿qué es la psicología?, con el fin de orientar a los participantes en cuanto a las posibilidades laborales y profesionales del psicólogo actual. Es titular en el curso Principios de Psicoterapia y Psicoanálisis. Ha participado en la impartición de diversos diplomados, como el dedicado a las separaciones, duelos y traumas, siendo el último dedicado a técnicas de psicoterapia. Y bueno, pues bienvenida, Muriel, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy Muchas bien, muy gracias. contenta de estar aquí, acompañarte Yo más. y yo platicando de estos temas que son aquí tan interesantes. Totalmente, totalmente. Esta noche vamos a hablar de la ansiedad en la mujer y bueno, como pudieron escuchar, es un tema central y es un tema en el cual definitivamente la doctora Muriel está por demás capacitada para platicarnos de esto. Y me encantó, como saben, bueno, yo siempre les pido a los invitados que me hagan favor de hacer llegar algo de información para poder preparar esto y la estructura con la que se manejó esta información me parece interesantísima porque es cómo vamos convirtiéndonos en mujeres desde niña y eso está padrísimo. Sí, tiene ¿no? que ver con diferentes momentos en el desarrollo que son significativos en la mujer. Digamos que habría algo que a mí me parece muy importante y que tiene que ver desde la perspectiva psicoanalítica, que es la que a mí me interesa, poder diferenciar diferentes momentos a lo largo del desarrollo. Digamos que uno podría pensar en las ansiedades como momentos que producen angustia, como momentos difíciles y que también vive el hombre a lo largo de su vida y a lo largo de su desarrollo. De manera que no es que esas angustias no las tenga, nada más que las tiene desde diferentes perspectivas. En este momento tomamos la femenina, sí, ¿no? Claro. Cosas particularmente femeninas que le pasan a la mujer. El tema es amplio, es complejo. Sí, sí, bastante. Podríamos estar muchos días hablando sí. de eso, un congreso completo. Claro. Pero digamos que podemos tratar de hablar de algunos de los temas significativos y que tienen que ver directamente con lo que hacen a la mujer, ¿no? Claro, claro. Y bueno, para empezar esto, a mí me gustaría mucho que nos ayudaras a entender qué es la ansiedad. Mira, la ansiedad es un afecto. Los afectos son emociones que tienen las personas y que se despiertan tanto positiva como negativamente. Digamos que los afectos positivos son los de placer, los de alegría, y en la mayor parte de los casos son los menos conflictivos. Okay. El problema con las ansiedades es que son difíciles de sobrellevar, implican emociones muy intensas que pueden derivar desde tristeza hasta sentimientos muy pesados de pérdida, de duelos, incapacitar a una persona. Pero digamos que desde el punto de vista psicoanalítico, como te decía hace un momento, algo muy importante y significativo sería algo que engancha directamente con el psicoanálisis y que tendría que ver con un concepto adicional que sería el de fantasía. Sí. La fantasía inconsciente. Es decir, ¿qué fantasías acompañan a nuestras emociones? Específicamente, en este caso, ¿qué fantasías acompañan
las ansiedades que se despiertan en cualquier persona y, como te decía hace un momento, específicamente en ciertos momentos del desarrollo de la vida. Como están directamente asociadas con esas fantasías y las fantasías permanecen dentro de la mente, entonces van a determinar esas vivencias internas, diferencias, a pesar de que el fenómeno pueda ser el mismo. Por ejemplo, la primera menstruación en la niña, Sí. ¿no? A pesar de que el fenómeno como tal, el fenómeno biológico es el mismo, bueno, pero tendría diferentes implicancias en cada una de las niñas de acuerdo a cuál es la fantasía que cada una tiene, ¿no? Entonces, digamos que ahí tendríamos la idea de ansiedad combinada con un elemento psíquico, donde a mí me gusta darle más importancia a ese elemento psíquico que al elemento biológico como tal, que comparten las mujeres, ¿no? Y bueno, cuando hablamos entonces de fantasía inconsciente, estamos pensando en algo que me imagino que puedo querer, pero que no me doy cuenta que así es. Claro, exactamente. Sería algo con lo que uno fantasea, uno no sabe que está fantaseando con eso, por ser precisamente un elemento inconsciente. Y lo más interesante, justamente el juego inconsciente, es que nos determina, Sí. pero lo desconocemos. Claro, claro. Es como fascinante cuando empiezan a hablar del inconsciente, ¿no? Es fascinante, Es digamos fascinante. que lo interesante del psicoanálisis sería eso precisamente, ¿no? Claro. Digamos, yo te proponía o propongo acá en las cosas que vengo reflexionando, que si uno tuviera que hacer la hazaña de definir solo dos elementos importantes en razón del psicoanálisis freudiano, que es donde surge toda esta idea, lo que nosotros tendríamos que pensar es en sexualidad y en inconsciente. De ahí se derivan todas las fantasías inconscientes que nos rigen, ¿no? Y que determinan nuestras emociones. El psicoanálisis ha evolucionado, las propuestas de Freud fueron muy interesantes, es impactante que muchas de ellas siguen vigentes, pero porque estamos hablando de 1900, ¿no? estamos hablando de 1900, Sí, claro. Si tomamos la interpretación de los sueños como el momento de inicio, ¿no? De que ha evolucionado, Claro. Sin embargo, todos los autores psicoanalíticos arrancan de Freud. Por supuesto que han habido propuestas distintas, originales, como los dos grandes después de Freud, Lacan y Klein, ¿no? Y otros muchos grandes que han propuesto cosas muy interesantes. Pero que son tal vez más un complemento, ¿no? A lo Bueno, que Freud ya dice, ¿no? Sí, bueno, no, O digamos, modificaciones. no, sí, ampliaciones significativas. Porque mira, por ejemplo, Freud fue médico. Sí. Él empezó como neurólogo y fue descubriendo e inventando, tendríamos que decir, el psicoanálisis. Claro. Cuando habló, las dos grandes cosas que él propuso son que, a diferencia de los filósofos que pensaban en la conciencia, él pensó en el inconsciente como algo que nos determina. Y después la idea de sexualidad la amplió profundamente, porque lo que él propone es la presencia de una sexualidad infantil que no tiene nada que ver con el sexo como tal, la actividad de las relaciones sexuales. Y que esa es como de las distinciones, ¿no? Más fuertes. Son dos grandes Se elementos. pensaba así, ¿no? Ahora, hoy en día, digamos que en un principio Freud, que provenía de la medicina, trataba de entender el funcionamiento mental, pero también trataba de resolver las conflictivas que se daban dentro de ese funcionamiento mental a la manera médica, es decir, erradicar síntomas. Claro. Y pensaba curar la idea de cura. Y pensaba que cuando una persona dejaba de tener un síntoma estaba curada. Lo que pasa es que hoy en día el psicoanálisis, respondiendo un poco a tu idea, ¿no? No, es importante la evolución y los cambios que ha habido, porque hoy en día los planteamientos psicoanalíticos contemporáneos tienen la idea de que el psicoanálisis se ha convertido en una actividad de búsqueda de la verdad inconsciente, individual, subjetiva,
y como una actividad enriquecedora, más allá de los conflictos y de los síntomas, la posibilidad de descubrir la verdad del inconsciente de cada quien implica una actividad muy profunda y muy significativa al grado que puede cambiar la vida mental de una persona. Claro. Entonces, sí, que es todo un proceso, ¿no? Para poder llegar es ahí. todo un proceso muy significativo, claro. Sí, por supuesto. Sí. Y hablando de la mujer, ¿por qué tendríamos que pensar en hacer una distinción sobre la ansiedad, ¿no? O sea, hablando, ¿por qué nos viene bien hacer una distinción de ansiedades de la mujer, ¿no? Claro. No tendríamos que pensar en una distinción, simplemente sería un tema de investigación que a mí me interesa y que lo tomamos porque me gusta, no porque hubiera que priorizar uno u otro. El día que me interese otro tema lo pondré en primer plano, sí, ¿no? De hecho así es, ¿no? Pero pensando en las ansiedades, a mí me inquieta un poco, ¿no? Nos decías, bueno, cuando llega la primera menstruación, claro, estas cosas, claro, pues son... son significativas. Mujer, entonces, ¿no? Te decía, no es que habría que hacer una prioridad frente a la mujer, sino que por el hecho de que en cierto momento de mi desarrollo profesional aparecieron una serie de experiencias con pacientes mujeres, desde adolescentes hasta adultas, incluso en alguna oportunidad con menos frecuencia, pero ancianas o mujeres mayores, que despertaron mi interés. Porque fui detectando diferentes tipos de ansiedades que presentaban. Y esa es la razón por la cual me inclino por una cuestión de gusto personal, y eso va evolucionando y uno puede irse dedicando a otros intereses. Sí, claro, no quiere decir que sea el único tema que te llama la atención. Claro, exactamente. Por supuesto, exactamente, ¿no? Entonces, en algún momento venían... tenía y tengo pacientes adolescentes, chicas, que venían con fantasías, por ejemplo, asociadas a las relaciones sexuales, al primer coito, la menstruación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo encontraba fantasías en algunas de las chicas asociadas, habría como una idea idealizada y romántica de lo que sería la infancia, la adolescencia, pero parece ser que cuando uno tiene que pensar más en términos de fantasía, se pierde el romanticismo y aparecen las ansiedades. Entonces, por ejemplo, una chiquita que tenía una problemática biológica, pero que tenía una menstruación muy abundante. Y lo que sucedía es que no había manera de contenerla. Entonces era una chica que estaba aterrada, porque cada vez que tenía, una chica de 15 años en la secundaria, que cada vez que tenía que asistir a la escuela tenía una angustia tremenda, en particular cuando venía la menstruación, porque no podía estar una clase completa de principio a fin para lograr ir a cambiarse, porque la rebasaba, tenía un sangrado muy abundante, pero desproporcionadamente abundante, entonces era motivo de bullying. Digamos que cuando ella llega, la madre lo que plantea, más allá de esta problemática, era una problemática social con el grupo y un retraso en sus estudios, al grado que la madre lo que proponía era cambiarla de escuela, porque ella ya sufría mucho en el ámbito social y te repito, el retraso escolar, y entonces lo que la mamá proponía era cambiarla de escuela y empezar de nuevo segundo de secundaria. La verdad es que ese no era la cuestión más importante, pero era una pena. No era la solución, ¿no? Pero era una pena hacerle perder el año, siendo que la problemática no iba por ahí. Exacto. La chica empezó el tratamiento y también empezamos a ver la posibilidad de que se pudiera dialogar con algunos maestros significativos, tutores, el director de la escuela, y ver si se la podía apoyar, dadas las circunstancias, para emparejarse. Y de hecho es una chica que no perdió el año, sí se cambió de escuela, pero no perdió ese año, pudo entrar en tercero de secundaria en otra escuela y encontrar otras modalidades de enfrentar la problemática
En lo que se puede ir no es que se resolvió el flujo abundante, pero sí trabajar con fantasías sobre lo que para ella representaba. Entonces lo interesante de pronto son los sueños que un paciente puede traer, las fantasías de tener algo roto por dentro, las fantasías de pérdida, ¿no? En esta chica eran más generales, por lo pronto no estaban al principio del tratamiento tan asociadas a pérdidas específicas, se fueron descubriendo después. Y lo mismo pasa con la mujer embarazada, ¿no? Es decir, uno tiene una idea romántica, idílica de lo que podría ser la belleza del embarazo, que desde luego que lo es. Y es un proceso, el embarazo sumamente creativo, pero lleno de ansiedades. Claro. Entonces, de pronto una mujer embarazada puede soñar una fantasía de tener un monstruo violento que la destruye por dentro, ¿no? Y digamos que lo que nos interesa más allá del embarazo son las fantasías asociadas, ¿no? Los sueños que tiene, ¿no? ¿Y tendrá relación al que las mujeres ahora son menos las que desean embarazarse o ser madres? Fíjate que yo pensaría que tiene que ver con una serie compleja de elementos, que tiene que ver, me parece que habría elementos culturales, elementos generacionales, de cómo se ha difundido el tema de el género y la sexualidad y las variaciones de género. Y también creo que influyen otros factores que serían los desarrollos tecnológicos y los desarrollos científicos que permiten no solamente que el ser humano viva muchos más años, sino que traen soluciones de tipo biológicas que antes eran imposibles de pensarse, ¿no? Por ejemplo, que una mujer pudiera tener un hijo a edades avanzadas, congelando óvulos, por ejemplo, ¿no? Que no necesitara una pareja masculina, desde luego que el esperma sí, pero una pareja homosexual. El otro día escuchaba una mujer que decía lesbo-maternal, ¿no? Eran dos mujeres, lesbo-maternal. Ellas habían puesto óvulos, una y una. Es decir, los compraron espermas y fertilizaron ambos óvulos. Ambas tuvieron cada quien su embarazo y las dos tuvieron dos hijas de las dos. Las consideraban de las dos, ¿no? De manera que todos estos desarrollos actuales permiten postergar la mente, ¿no? Cómo lo piensas, cómo lo vas a vivir. Sí, no sé. Es decir, yo no sé si hay una desilusión, porque es cierto que me ha tocado ver con mayor frecuencia en la consulta mujeres que vienen unas sin el interés de tener bebés, y no es un motivo de consulta, ¿no? Otras que sí vienen con ansiedades frente a la imposibilidad de ser madres, lo desean, pero digamos ya pasan los 40 años. Claro, lo que pasa es que a lo mejor estarían muy al borde de la posibilidad de tener hijos, pero lo que tienen son problemas de pareja. Entonces... sí, que de pronto tal vez quieren solucionar a través de hacer una familia. No, digamos que la problemática específica de la que estoy hablando se trata de mujeres que lo que plantean es que sí quieren hijos, pero en lo que establecen una relación de pareja que sea sólida y que la quieran conservar, entonces se pasan por mucho la edad biológica para poder llevar a cabo un embarazo y la crianza de los hijos. Y entonces digamos que las soluciones biológicas que se tienen hoy en día en realidad no resuelven las problemáticas psíquicas, ¿no? Llama la atención porque de pronto llegan grandes a las consultas y entonces uno dice, bueno, ¿por qué no vinieron antes? Hubiéramos estado... De manera que a nivel inconsciente sí se juega
un elemento que les ha impedido Como venir. un sabotaje, Y un autosabotaje, sí. ¿no? Que les ha impedido llegar antes para poder estar a tiempo. Claro, ¿no? y poder trabajar. A lo mejor un poco de omnipotencia, una fantasía omnipotente de pensar que se puede engendrar un óvulo, lo cual es cierto, ¿no? Sí, se puede, pero... Sí, pero implica bastantes... Y no se resuelve la problemática de fondo. La problemática mental no se resuelve ni adoptando ni engendrando, que podían ser las soluciones anteriores, o con estas soluciones médicas actuales, ¿no? Claro, claro. De manera que ahí tenemos ciertas ansiedades que se despiertan. Ahora, yo algo que comentaba cuando te pasé la información es que también en circunstancias normales, la mujer normal que desea armar una pareja, armar un matrimonio, armar una familia y lo consigue. Digamos que en términos normales se embaraza. El proceso de la fantasía de parto dentro de un desarrollo normal también provoca ansiedad. Sí, claro, no quiere decir que si sigues esta línea ya no tienes ansiedad. No quiere decir que en el desarrollo normal nos ahorramos ansiedades. Exacto, claro. Quiere decir que la ansiedad está a la orden del día, es una emoción propia del ser humano. ¿Nos ayuda, Muriel? Lo que ayuda es poder hablarla, poder identificarla, poder ubicarla y desde luego elaborarla, o sea, tratar de solucionarla en un proceso que nosotros llamamos de elaboración. Lo que no conviene ningún tipo de ansiedad en la mujer o no es bloquearla, ¿no? Es decir, que uno no pueda identificar lo que le está pasando, lo que está sintiendo, es decir, la desesperación por deshacerse de una ansiedad que puede vivirse como muy peligrosa, que puede vivirse como muy amenazante. Por ejemplo, una mujer que acaba de tener un bebé. Dentro del contexto social, lo esperado es que esté contenta, pero ella está deprimida. Que eso ya da bastante presión, ¿no? Mucha presión. Claro. Ella está deprimida, no sabe por qué. Siente que tendría que estar contenta, pero no lo está. Pero no le está. Claro. De manera que tener que forzarse a mostrar ciertos sentimientos de alegría frente a emociones que uno podría preguntarse de dónde vienen, las dificultades que uno siente. Por ejemplo, uno se siente, digamos, muy atendido, muy cuidado, muy protegido durante el embarazo. Sí. La mujer se vuelve como central, cuidada, todos la ayudan, la procuran en primera instancia. Claro, es el foco de la sociedad en general. Sí, a una mujer solo embarazada de la familia, claro, se le da mucha prioridad, ¿no? Claro. En el momento que nace el bebé, pareciera que el bebé se convierte en el centro. ¿Hay rivalidad entre la madre? Pero por supuesto que hay rivalidad, lo cual no querría decir que no hay amor. No. Claro. O sea, una madre puede tener un sentimiento muy amoroso hacia el bebé, pero también mucho resentimiento, no solo porque pasó a segundo plano. Freud, cuando hablaba del narcisismo, decía que el niño es el narcisista por excelencia y lo denominaba His Majesty the Baby, ¿no? O sea, el bebé se convierte en el centro. Lo cual tiene, de todo y de todos, tiene su razón de ser. Un bebé depende de que sea atendido, ¿no? De manera que las necesidades de la madre, que hasta ese momento fueron priorizadas, de pronto pasan a segundo plano y ella, como mujer adulta, tiene que soportar, por ejemplo, dormir mal, tiene que, incluso aspectos asociados al cuerpo, porque todo esto tiene mucho que ver con el cuerpo, la fantasía corporal de verse más gorda, más flácida, menos atractiva. Cómo se transforma su cuerpo, su piel, su cabello, su todo, exactamente, ¿no? Exactamente, claro. ¿no? De manera que ahí surgen muchas ansiedades respecto a la belleza, respecto a su tiempo, respecto a su actividad profesional, lo que implica en la sociedad actual. Digamos que no que antes las mujeres no tuvieran problemas, pero eran otras problemáticas,
Pero una que no tenían tenía que ver con la dificultad que hay para conciliar entre la maternidad y las actividades profesionales. Una mujer que se dedica a los hijos... Se pensaba, ¿no? No era un tema. No era un tema. No era un tema. Y las hijas adquirían por identificación con la madre, claro, y porque cuidaban a los hermanos, la ayudaban a cocinar, hacían actividades domésticas, actividades de casa, incorporaban actividades femeninas. Claro. Había una rivalidad a lo mejor o una contraposición que Freud menciona también en artículos entre la madre y la que no es madre. Entonces, ¿qué es? Una especie de mujer de la calle, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos que esas problemáticas sí quedaron en el siglo anterior. Okay. Y que este nuevo siglo plantea la problemática para la mujer entre convertirse en madre, y eso a lo mejor responde también en parte a la pregunta anterior. Claro, por supuesto. Ser madre o desarrollar tus actividades como mujer profesional, exitosa, a la par del hombre, ¿no? También el hombre ha cambiado, y también el hombre se ha vuelto más paternal, hace actividades del hogar, cuida a los hijos, claro, que antes no sucedía. Incluso estaba como mal visto, ¿no? Estaba mal visto, despertaba sospechas. Sí, claro. Hoy en día no, hoy en día una mujer puede ser, y cada vez es más frecuente que haya mujeres exitosas en puestos directivos y hombres que se quedan en casa atendiendo a los niños, o compartiendo hombro a hombro las actividades y responsabilidades, ¿no? Quiero aprovechar para enviar un saludo a Maro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rafa también está por aquí. Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un fuerte abrazo. A su también. Está Rocío por aquí también. Rosy, muchísimas gracias por acompañarnos. Ronnie Eichner, increíble trayectoria de la doctora Muriel, admirable. Muchísimas gracias, Ronnie, por acompañarnos. Susi también está por aquí. Muchas gracias. Ana Mata, Muriel es muy clara para explicar a Freud. Disfruté mucho sus clases. Muchísimas gracias, Ana. Adriana, Mayan, Isa, Connie, muchísimas gracias. Mijal Eichner, admirable doctora, muchas gracias. Mijal, Isa, saludos Olguis y Amaro de San Miguel, muchísimas gracias, buen tema, gracias. Leonor también nos hace favor de acompañar, saludos, muchas gracias Leonor. Connie nos hace favor de acompañar también, gracias, saludos Olguita, muchas gracias. Frida nos hace favor de acompañar. Ana, Amaro, hola, qué gusto, sí, gracias, saludos. Adriana, saludos. Pau Domínguez, ¿hay algún libro que hable sobre tipos de ansiedades? Mira, hay muchos libros que hablan sobre tipos de ansiedades. Si la pregunta es general, digamos que los que se especializaron más en desarrollar la idea de ansiedad fueron Klein y los postkleinianos. Si es un psicoanalista o alguien afín al psicoanálisis, puede leer esos autores. Son autores que hablan sobre las ansiedades que se dan a lo largo de la vida. El tema de las ansiedades es sumamente interesante porque, te repito, viene directamente asociado con la fantasía inconsciente. Claro. Entonces uno puede estar... En realidad nosotros pensamos en psicoanálisis que lo que nos interesa es descubrir cuáles son esas fantasías, porque son las que despiertan. No exclusivamente ansiedad, pero despiertan. Claro. Y hay ansiedades de orden más decimos psicóticos, o sea, más primitivo, más graves. Por ejemplo, ansiedades como despersonalización, desmoronamiento, o sea, son ansiedades muy primarias donde la sensación que tiene la gente es de venirse abajo, de derrumbarse. Imagínate los sentimientos de angustia, ¿no? De desesperación. Ahora, hay otro tipo de ansiedades que tienen que ver, que las conocemos como persecutorias o paranoides, o también depresivas, digamos que serían más del orden de lo que uno dentro de la mente ocasiona en su fantasía, aquello que destruye. Es como alimentar estos pensamientos que de pronto te juegan súper en contra. Y que te juegan en contra. Mira, estaba leyendo a una autora psicoanalítica para explicar en alguna clase el tema del trabajo, de la hora de juego con niños, y justo hablaba del caso de una nena, ¿no? Hablando un poquito de ansiedades. Y el ejemplo era una nena que entra al consultorio por primera vez y se dirige directo a unas muñecas que están ahí y agarra una por una y las avienta, ¿no? Su actividad es agarrarla y aventarlas,
mientras mira a la terapeuta con una mirada muy penetrante. La terapeuta lo que dice es, podríamos pensar que me mira con desafío mientras hace esa actividad. Sin embargo, más allá del desafío, ella inmediatamente sale a ver en el pasillo si sigue ahí su mamá, que la trajo, y entonces la terapeuta lo que piensa es que más allá del desafío, lo que la nena está sintiendo es un estado de desintegración que proyecta arrojando a las muñecas y después tiene ansiedades muy, digamos, persecutorias serían. O sea, está preocupada de lo que ella le hacen a las muñecas, pudiera ser algo que le hacen a ella, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo de lo que son ansiedades persecutorias. Después uno tiene miedo. Cuando uno hace un daño o piensa, ¿no? En una fantasía asociada a dañar, una mamá embarazada donde un niño dice ojalá que se muera el bebé, ese tipo de fantasías que a veces nos cuesta trabajo decir, pero las tenemos, por supuesto. Provocan, fíjate, sin hacerlo en la realidad, provocan un temor de que el otro venga y me haga, ¿no? De la retaliación, es decir, la venganza. Sí. Alguien descubra cuáles son mis verdaderos deseos y quiera vengarse de mí. Esas son ansiedades persecutorias, comunes en todos los seres humanos. Te invito a que pienses cuando alguien se pasa un alto, como escucha una sirena, inmediatamente mira por el espejo porque piensa que ya lo cacharon. Claro, el que se súper encierra porque cree que le van a robar y pues cuando se acaba de robar algo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, claro. ¿no? Entonces ahí tenemos toda una gama de ansiedades. Claro. La mujer no se salva. No, por supuesto. De todas estas. Tamara Braverman, muchas gracias, Tamara. La amamos, te manda muchos abrazos. Mijal, qué interesante, qué buena explicación, totalmente de acuerdo, Mijal, muchas gracias. Tamara, excelente tema. Nuestra querida Gaby Cardós, te mando un beso grande, muchas gracias, Gaby, por acompañarnos, súper interesante, qué lindo escuchar a Muriel. Gracias, Gaby, muchísimas gracias. Nelly, ¿qué origina la ansiedad por comer? La ansiedad por comer, bueno, lo que pasa es que Nelly está hablando de una ansiedad concreta. Está puesta en el alimento. O sea, estábamos hablando, a ver si lo entiendo bien, estábamos hablando de algo más simbólico y ahorita ella dice concretamente, claro, ya lo ejecuto como si fuera un síntoma. Claro, sí, exactamente, lo que le explicaría a Nelly es lo siguiente. Cuando hay una ansiedad por comer, estamos hablando de una conducta. Detrás de esa conducta hay fantasías que la motivan. De manera que lo interesante es que se pueden recurrir para resolver problemas a técnicas externas como evitar comer, a lo mejor entrar a tratamientos donde se hagan cierto tipo de dietas que controlen la cantidad de alimento, estrategias que impliquen comer poquito muchas veces, en fin, no sé. Sí. Pero digamos que cualquiera de esas estrategias las llamamos estrategias externas. Claro. Lo que nosotros queremos tratar de entender es qué es lo que desde adentro motiva esa conducta. Es decir, en psicoanálisis no nos interesa tanto la conducta. De manera que una mujer que tiene una desesperación por comer entra a un tratamiento. Mira, esto es muy, muy interesante porque por lo general las mujeres y las personas, ¿no?, vienen a los tratamientos con síntomas. Va a haber quien diga no puedo dejar de comer, va a haber quien diga tengo fuertes migrañas, va a haber quien hable de fobias, va a haber quien hable de trastornos de la sexualidad, alguna frigidez, una cosa así, ¿no? Sí. Pero tan pronto inicia un proceso analítico, para el paciente es muy novedoso, pero el paciente se le pide que haga una labor que aparentemente es sencilla, como contar fantasías, contar sueños, contar lo que hay en su mente. Sí. Al paciente le resulta extraño, porque el paciente lo que quiere es hablar de su síntoma. Yo no puedo parar de comer, hablemos de eso. Claro. Sin embargo, el analista le dice, no me hables de lo que tú quieres hablar. Métete en tu cabeza y muéstrame lo que hay ahí. Al paciente le toma un tiempo
ir entendiendo esto que nosotros llamamos asociar libremente. Claro. Pero poco a poco se va sintiendo entendido y uno va acercándose a la comprensión de por qué está tan desesperado por comer, qué ha puesto. De manera que decir de manera general, cuando una persona come mucho es porque tiene un vacío interno o porque quiere llenar su... No es posible. Es como tener el diccionario de sueños, ¿no? Es como tener el diccionario. Soñó un diente, significa que claro, no sería posible. No trabajamos así. Claro. Me interesa trabajar de forma individual. ¿Qué dificultades, qué ansiedades, qué pérdidas, qué conflictos tiene una persona? Claro. Y poder ayudarla a comprender. La gente, por lo general, si las patologías no son muy graves, empiezan a sentirse entendidos, empiezan a entender el significado de sus síntomas y muchas veces, repito, cuando los síntomas no son graves, cuando se tratan de patologías más neuróticas, la gente empieza a cambiar, empieza a entender, se empieza a aliviar, empieza a tolerar, por ejemplo, sentimientos muy violentos dentro de uno, tolerarlos como propios y empieza a saber qué hacer con ellos. De hacerse cargo. Conocerlo de entrada. Y hacerse cargo. Sí. Si no los conozco, no me puedo hacer no hay cargo. nada que yo pueda hacer. Está bien, Porque, entonces voy a estar como Pablo un poco, ¿no? Como trabajando solo en la conducta y frustrándome porque hoy es comida y mañana es sueño y pasado mañana es hay un desplazamiento de conductas. Claro. ¿No? Y nosotros tratamos de hacer comprender. Espero haberle respondido a Nelly, ¿no? Lo que decía. Pero sí. También Nelly nos dice que dificulta el buen dormir. Ella justamente aquí, ¿no? Y hay muchos factores, porque el buen dormir, igual que cualquier otro elemento, hoy en día cuando nosotros damos explicaciones, también tiene que ver con la complejidad. El desarrollo del conocimiento y de la ciencia nos permite conocer muchos ámbitos, pero entonces también dar respuestas más complejas. No hay respuestas lineales. Claro, y eso también lo hace muy interesante. Muy interesante, claro, ¿no? Claro. Pero y a su vez más complejo. Entonces sí hay elementos biológicos, sí hay elementos. Sí, no están 2 más 2, 4, pero también tienes muchas alternativas como para poderlo pensar. Siempre tenemos que ver dentro de qué contexto, qué elementos biológicos hay, qué elementos... Freud hablaba de algo que llamó series complementarias y que aunque parezcan mentiras siguen siendo vigentes. Que hay elementos constitucionales. ¿Qué te tocó en la vida? Es como una especie de mezcla. ¿Qué metes en el... que te compone, sí, ¿no? De alguna manera. Desde luego. Entonces, bueno, si el cóctel lleva elementos constitucionales, vivencias que uno ha tenido, más lo que uno... el significado que uno le da, sale un resultado subjetivo. Y ese es el que queremos individual. Totalmente. Sí, muchísimas gracias por tu participación. Nos dice la depresión y ansiedad postparto también pueden ser por problemas hormonales. Sí, claro. Sí pueden haber problemas hormonales, sí pueden haber sentimientos de pérdida. Miren, el vínculo que llega a ser una madre embarazada con su bebé es sumamente significativo. Recuerdo una paciente, una chica muy joven, que estaba en pareja y que tenía muchas dificultades con los celos, las ansiedades de separación. Un día ella llega con la noticia de que quedó embarazada de su pareja y que en este momento se va a ocupar de su embarazo y va a interrumpir el tratamiento. Digamos que fuimos avanzando un poquito en esta idea antes de interrumpir el tratamiento y ella logró quedarse gran parte del embarazo y hacia el final decide interrumpir. Ella tenía fantasías terroríficas respecto del bebé, sueños de algo tremendo que la dañaba por dentro. Sin embargo, también ella tenía una sensación de permanencia constante con algo, en contacto con algo, que la llenaba, que la hacía sentir permanentemente acompañada. Era una chica, por ejemplo, que si se le interrumpía una sesión, ya sea por vacaciones, ya sea por fin de semana, tenía ansiedades terribles frente a esa separación. Entonces un bebé
le garantizaba una compañía permanente en la fantasía. Por supuesto que en la realidad también, pero la realidad dura 9 meses. Después el bebé nace, ¿no? Entonces, frente a ese parto, uno podría tener ansiedades posparto, porque el parto, si bien es un momento maravilloso de la llegada del bebé, también implica ansiedades de pérdida. Y esas pérdidas hay que elaborarlas. Un poco lo que hablabas, ¿no? De ser el centro de atención, de ser, por ejemplo, muy como contenida, muy tal, y otro tanto la parte, sí, me imagino, biológica, sí, ¿no? Y también recuerdo el caso un poquito más grave, bastante más grave en realidad, de una, yo en algún momento cuando hablaba en un taller sobre estas ansiedades, me acerco a una señora grande para contarme que tiene una hija que acaba de tener un bebé y que ella piensa que la hija tiene una depresión posparto. Y me pide la posibilidad de darle una consulta. Yo recibo efectivamente a la chica, una chica joven, que efectivamente viene deprimida. Pero durante la entrevista, charlando un poco sobre ella, me entero de que ella tiene sentimientos depresivos muy intensos de toda la vida. Por ejemplo, no era el tema propio del parto, sino que el parto lo había agravado. El caso de ella era grave, primero porque tenía fantasías suicidas y segundo porque había un bebé de por medio. De manera que lo importante ahí fue hacer una consulta, una interconsulta con quien es un adulto disponible. Yo le pedí que trajera o a la madre o al marido o a ambos. La paciente no quiso. Yo lo que le explicaba era que era importante que la familia entendiera o algún adulto que era importante acompañarla, porque ella no la podían dejar sola con un bebito con estas emociones tan intensas, porque ella era frágil y necesitaba ser cuidada. Entonces, respecto del posparto, hay muchos elementos. Están los hormonales, están los biológicos y están los emocionales. Y que claro, como bien dices, no son los que se presentan a partir del nacimiento del bebé, sino pueden ser en el caso que detonan, ¿no? En el caso de esta chica sí, tenía una depresión estructural previa que se agravó con el parto, ¿sí? Para ella, por ejemplo, ella decía que para ella era una tortura amamantar, que a veces tenía la fantasía de que el bebé se le caía de los brazos, de manera que estaba en peligro el bebé y era necesario que alguien la acompañara de manera permanente. No todas las mujeres que tienen ansiedad posparto o depresión posparto tienen depresiones tan importantes o fantasías tan importantes, pero sí necesitan las personas que las rodean dar cierto apoyo, porque una mujer normal se recupera rápidamente y puede retomar la vitalidad y las actividades normales y quedar como un episodio aislado. Es muy interesante todo el tema de la depresión posparto. Gracias. Connie Zúñiga, muchas gracias. Un tema muy interesante. Frida, felicidades. Muriel de Sam, tú eres número 1. Gaby García, muchísimas gracias. Lucía Alonso, interesante tema, muy clara. Muriel, muchísimas gracias. José Luis Muciño, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte. Adriana, nos decía la doctora cuál es la parte positiva de la ansiedad. Si son parte de la vida, las reconocemos y sirven para hacerse cargo de ellas, ¿no? Claro, hacerse cargo de ellas, sí, la parte positiva. Mira, la parte, yo no sé si le diría positiva, porque es una emoción medio fea. Nos dice una pregunta como juntando esto, ¿no? Sí. ¿Son útiles? Pues sí, ¿no? Sí, te voy a decir por qué. En la medida que haya ansiedad, podemos reaccionar. Las personas que no sienten porque han bloqueado la ansiedad, digamos que no están en condiciones de hacer algo porque no reconocen sus emociones, sus sentimientos, sus angustias. Y entonces no pueden identificar lo que las provoca, aunque sea trabajoso, pero se podría hacer. Y entonces, digamos que pueden verse en riesgo, ¿no? Si cuando uno tiene una ansiedad, se protege. Pero cuando uno no detecta la ansiedad,
¿no? Es como el dolor. Cuando uno siente dolor, uno puede identificar un órgano, la muela, ¿no? Sí. Y salir corriendo al dentista para que arregle el problema. Si uno no identifica, entonces puede estarse agravando un problema. Sí, pensar que es un dolor de cabeza y que por ahí es oído. En lo psíquico, a lo mejor no lo identificamos tan claramente, pero puede irse agravando y, digamos, expresarse en otros ámbitos. Por ejemplo, la psicosomática. Por ejemplo, actividades impulsivas que llevamos a cabo, que nosotros llamamos actings, ¿no? Sí. De actividades impulsivas que pueden derivar en un accidente, una caída, ponernos en riesgo, un choque, etcétera, enfermedades, ¿no? Entonces, son útiles porque son como una especie de alerta, de alarma que llaman la atención y permiten hacer algo frente a eso, ¿no? Claro. Mariana Chávez, nos hizo un gusto escuchar a Muriel, de las maestras favoritas. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo, gracias por conectarte, Víctor Velasco. Sí, nos dice, ¿qué opina del uso de ansiolíticos en un trastorno de ansiedad con ataques de pánico? Mira, te voy a decir algo que me parece fundamental. Yo creo firmemente en que la medicina psiquiátrica es muy útil, por supuesto, siempre y cuando sea recetada por un médico experto. Es decir, el psicoanalista va a hacer una labor más asociada al trabajo con el inconsciente, con las emociones, con las fantasías, sumamente útil. En lo que ese trabajo hace efecto, a veces necesitamos el apoyo. Mira, a mí, mis maestros, los doctores Bleichmar, me enseñaron la idea de apoyarse o agarrarse como de un salvavidas. Es decir, tú puedes agarrar al mejor nadador del mundo, pero si tú lo pones en el medio del mar, se va a ahogar, por mejor nadador que sea. Si tú le das un salvavidas, tiene más posibilidad de llegar a la orilla. Sí, por supuesto. Y con la medicina psiquiátrica es igual. Lo que pasa es que eso no lo decide uno, ni el analista. El analista puede sugerirle al paciente que consulte con el experto, como podría sugerirle que haga cualquier tipo de consulta, con cualquier con un gastro, con un con cualquier especialidad. Claro. Pero es el psiquiatra el que más avanzado está en los conocimientos de los desarrollos de las medicinas y de los efectos secundarios, y entonces es quien está en condiciones, es la persona capacitada para hacer un diagnóstico y recetar. De manera que yo no pienso que, ni estoy en contra per se de la medicina psiquiátrica. Yo pienso que siempre frente, por ejemplo, a un ataque de ansiedad, vale la pena hacer una consulta, y no estaría en contra de que si el psiquiatra receta un antidepresivo, un ansiolítico, mientras el propio paciente va avanzando y haciendo comprensión de su fantasía, es sumamente útil. Pero que esto me encanta porque puntualizas mucho el mientras, ¿no? O sea, no es, entonces me tomo un ansiolítico 10 años de mi vida y ahí la vamos llevando. Y si la problemática es muy grave, por ejemplo, pacientes graves, pacientes psicóticos que tienen alucinaciones y usan medicina psiquiátrica, porque si no la toman, se desmoronan o empiezan los delirios, empiezan las alucinaciones que implican un sufrimiento tremendo y no es necesario. La enfermedad, la patología grave es justo muy lastimosa por ese sentido, porque sufren mucho. Hay trastornos que no podrían ser funcionales sin medicamentos. Hay pacientes, digamos, bipolares. Por ejemplo, hace poco conocí el caso de un muchacho jovencito que tiene un diagnóstico de bipolar, está medicado. Adicionalmente, el mismo psiquiatra, lo cual también me parece un error, lo medica para una problemática de tiroides, que está directamente asociada con la problemática bipolar. El psicoanalista, y lo pongo entre comillas, porque se llama psicoanalista, pero me parece muy irresponsable, porque tiene una fantasía de que la medicina, la medicación en sí misma es peligrosa. Y entonces,
lo convence al paciente que sin decirle a nadie, poco a poco va dejando la medicación hasta que la deja por completo y tiene un bajón tan grande que estuvimos a punto de tener una desgracia, ¿no? De manera que es una irresponsabilidad, claro. Es una irresponsabilidad basada... Ambos extremos serían igual de graves, ¿no? O sea, ambos extremos. El medicarse sin automedicarse. Sin ¿no? O incluso... O medicarse sin ser necesario. Sí, ¿no? Hay una responsabilidad. Como el psicólogo, analista, etcétera, que dijera, no, puedes prescindir. Ese es el otro extremo. No se puede prescindir, claro, ¿no? Claro. Y tiene que ir al psiquiatra y tiene que ir al endocrinólogo. Claro. Y es un trabajo integral. Y es un trabajo integral y ese es un trabajo a largo plazo. Claro. Ese no es un paciente que va a tomar un año de medicación. Pero es necesaria. Por supuesto. Y porque además con ese apoyo entre la terapia y la medicación, es un paciente que puede funcionar muy bien. Entonces es como aquella persona que decía, mientras usaba el shampoo para la caspa es buenísimo porque me quitó la caspa, pero lo dejé de usar y regresó. Bueno, pues es que si te sirve usar el shampoo sigue usando, ¿no? Sí, ¿Por qué lo dejas? Claro, ¿no? Por supuesto. A menos que esté bajo la supervisión médica. Por supuesto. Norma nos dice cómo controlar un ataque de ansiedad. Bueno, creo que de alguna manera está la respuesta, ¿no? Con un tratamiento integral, con profesionales. Sí. No puedes como automedicar. Para mí integral significa la consulta terapéutica, porque uno va a explorar su mundo interior, su inconsciente, la consulta psiquiátrica, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, a menos que aparezcan otros síntomas, sería suficiente para no solo controlar los ataques de ansiedad, resolverlos. Los ataques de ansiedad desaparecen. Desaparecen. Sí, ¿no? Se trata de quitar el barrito, sino de solucionar por qué salen barros, ¿no? Claro. Y cuando uno alcanza ese porqué, desaparecen. Las personas necesitan salir, dejan de tener ataques de ansiedad. Claro, que eso es algo igual que los síntomas fóbicos, igual que los síntomas histéricos, las conversiones, digamos, en general, los síntomas neuróticos se resuelven con tratamiento y a veces con el apoyo médico. Claro. Está por aquí Gabriel Espíndola, muchísimas gracias. Gabriel. Qué gusto, gracias por acompañarnos, Gabriel. Saludos a mi querida amiga y también para ti, Olga, gracias por el lindo programa, al contrario, muchísimas gracias, qué gusto leerte por aquí. Y nos dice, hay una linda tesis doctoral sobre ese tema del embarazo en el EYA, ¿no, mi querida amiga? Hay una gran tesis sobre el embarazo publicada por el doctor Gabriel Espíndola. Sí, que ya también vino a platicarnos sobre el embarazo y justamente me compartió su tesis, está increíble. Y bueno, y de regreso va a estar por aquí para cerrar el año, vamos a cerrar con broche Buenísimo, de oro. va a ser con broche de oro, estoy segura. Seguro. Clara, como siempre, nos cuenta sobre la importancia de las ansiedades femeninas en el hombre, la importancia de ellas en la clínica. Un abrazo, muchísimas gracias, Gabriel, muchas gracias. Maru Delgadillo también está por aquí, muchas gracias, un abrazo grande. Felicidades por sus respuestas y sí, nos dice, es muy importante y vital el equipo del psiquiatra con el psicólogo, sí, totalmente. Delia, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, Delia, por acompañarnos y vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar el piano con Amaro Rosal y regresamos prácticamente a despedirnos. Voló. Sí, voló el tiempo, pero bueno, preparen por ahí si tienen alguna pregunta, alguna duda, es un muy buen momento para que nos escriban. Muchas gracias a los que nos ayudan, nos acompañan también en Twitter, gracias, también en el panel de frecuenciainteractiva.com. Y bueno, recordarles que este programa se convertirá en podcast y lo pueden descargar desde SoundCloud, YouTube, Twitter, Periscope y Facebook. En un momento regresamos, no te vayas. Buenas noches, bienvenida doctora. Gracias. Interesantísimo programa, Olga. La verdad es que voy a tratar de ser breve para que sigamos escuchándolo. Gracias. Voy a interpretar algo de La Tierra de la Doctora, a ver si le gusta este tango de Agardel por la cabeza. Uy.
Y ya estamos por aquí de regreso. Muchas gracias, Amaro, con esa interpretación de ese tango tan hermoso de Por una cabeza, que también fue algo que se volvió muy famoso en esta película del perfume, ¿no? Ah, sí. Maravilloso. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por la participación. Nos dice Connie, qué placer escucharte, Amaro. Muchas gracias. Jenny ya está por aquí. Un abrazo grande. Gracias, Jenny. Vivi nos dice, mis respetos, Muriel, gracias por compartirnos tus conocimientos. Gracias. Muchas gracias, Vivi. Sí, una delicia, primo Amaro, muchas gracias. Muchas gracias, Caro Velasco. ¿Podrían compartir, por favor, algunos tips para controlar ataques de pánico, por favor? Creo que... mira, tips sería, claro, consultar de inmediato. Miren, no hay que asustarse de la consulta. Digamos, yo tengo un amigo que le digo que por qué no va al psiquiatra y dice porque dan malas noticias. Yo pienso al revés. Yo pienso que uno tiene que ir, explicar lo que le pasa, consultar. El acceso al alivio que uno tiene cuando entiende, cuando tiene la posibilidad, digamos, tomar medicación o asistir a un tratamiento, hace mucho tiempo que dejó de ser como se pensaba antes para locos. ¿No? Sí, bueno, eso claro. Cuando yo esté loco voy a terapia. Pero todavía tienes razón. ¿No? Sí. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no estoy loco? Claro, cuando amerite. Mira, claro. La posibilidad de descubrir las problemáticas que uno tiene son la moda. Es decir, ya pasó de moda y porque tiene que ver con la falta de conocimiento. Hoy en día ir y conocer ¿qué tengo? ¿Por qué lo tengo? ¿Qué tengo que hacer? Buscar las mejores opciones, creo que eso en sí mismo alivia, ¿no? Por supuesto. Sí, yo pensaría que sí. Y bueno, ¿y las ansiedades por envejecer, las ansiedades por la edad? Bueno, ese es un tema muy importante que afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, desde el punto de vista de la mujer, yo te diría que cuando los hijos se van de la casa, crecen y se independizan, cosa que me parece que está empezando a suceder mucho antes de lo que pasaba en las generaciones anteriores. Y en algunos casos después, ¿no, Muriel? Como que muchos se van muy jóvenes y muchos se van muy 40 y tantos, siempre están la simbiosis, los que están colgados, los dependientes, pero eso caería dentro de la patología, porque una mujer de 30 años, 35 años que no se ha ido de la casa de los padres y aunque no tenga pareja, lo digo que no tenga pareja porque antes, en la generación, digamos, de nuestros padres, las mujeres se iban de casa vestidas de blanco, se casaban y se iban a la casa con el marido. ¿No? Claro. Sí. Pero eso pasó hace mucho. Hoy las nuevas generaciones, en pareja o sin pareja, buscan irse. Claro. El mundo se ha hecho pequeño, o sea que no solo se van de la casa, a veces se van de la ciudad, a veces se van del país, de manera que ya es menos frecuente. Sí. Los padres quedan solos más rápido que antes y digamos que empiezan a cuestionarse y a interrogar. Es un momento en que la mujer, a mí, digamos, podríamos situarlo en lo que sería el climaterio, pero no quisiera tomar el momento biológico como tal, sino que emocionalmente hay pérdidas, hay cuestionamientos, hay interrogantes sobre lo que hice, sobre lo que no hice, sobre lo que podría ser mis proyectos a futuro. Mis valores cambian también con el paso del tiempo, cambian los valores. Y lo que pasa es que aparecen nuevas angustias o reaparecen angustias anteriores y se instalan algunas depresiones. Una amenaza de la mujer, para todos, digamos, tanto hombres como mujeres, tienen la angustia frente al envejecimiento, la pérdida de capacidades, el volverse un dependiente nuevamente, ¿no? A veces de los hijos, etc. Pero en la mujer un elemento muy, muy significativo es el cuerpo y la pérdida de la belleza corporal. Hay una explosión de cirugías estéticas, recursos estéticos para verse bellas o sin arrugas y demás. Pero
digamos que lo importante sería más el aceptar tanto el deterioro físico, la vejez como tal, que es dolorosa, y sobre todo el aumento de las ansiedades frente a la muerte, porque es cuando, a pesar de que hemos, digamos, ampliado el número de años de vida, la ansiedad frente a la muerte, que uno la va sintiendo más evidente, concreta y cercana, real, ¿no? Sí. O más propia, ¿no? Más propia, claro, ¿no? Claro. Vamos caminando, la mujer se va encaminando hacia allá, y esos son motivos de angustias, depresiones, sensaciones de vacío, ¿no? O sea, pensaríamos pensar que el exceso de cirugías, o que estas cirugías estéticas son un recurso o una respuesta más bien de estas ansiedades, ¿sería correcto? No sería correcto, porque digamos que empieza un proceso, no sé si han visto, incluso a veces comercialmente en la televisión, cuando salen estos programas de cirugías, sí. Hay como una especie de desesperación, porque es como cuando yo lo pienso así, a lo mejor es un poco burda la comparación, pero si tú pintas una pared de tu casa porque tiene algún rayón, bueno, inmediatamente se nota que la de al lado no está pintada, y entonces hay que pintar la de al lado, y entonces la de al lado, y va agarrando como una cosa donde uno termina... modelar toda la casa. No, bueno, si tú haces una cirugía de los ojos y luego vas a notar... luego del pómulo, ¿no? luego el no sé qué. Y entonces es un camino interminable, donde lo que prevalece es una desesperación constante. Por un lado, resulta a veces tragicómico, porque se ven mujeres que están desesperadas por mantenerse a la moda, mantenerse guapas, y pierden un poco el estilo, se vuelve una situación un poco fuera de lugar, diríamos, inadecuada, de esas mujeres que a lo mejor tienen edad avanzada y usan un maquillaje excesivo, a lo mejor están a la moda como las chicas que de pronto adolescentes se pintan el cabello de morado, se ponen minifalda y quedan inadecuadas. Fuera de contexto, ¿no? Sí. Y se nota mucho la dificultad que hay de aceptar esas angustias que producen la vejez y la edad. No estamos hablando de un momento de la vida muy divertido, uno tiene que enfrentar con dolor esos momentos, pero como te decía hace un rato, la posibilidad de hablarlos, de enfrentarlos, implican un monto de aguante, de tolerancia muy alto. Si esto ha pasado a lo largo de la vida, el pronóstico es mejor. Okay. Si no si se ha ido elaborando en la vida, sí, pues... si se ha podido tolerar las crisis que a uno le han tocado en la vida. Si no se ha podido, sí, bueno, será el cúmulo de todo, ¿no? El pronóstico no es bueno, porque digamos que es un momento más. Todo el camino. Sí, no se ha podido nunca. Hay un yo que no se ha fortalecido lo suficiente, que no puede aceptar las circunstancias de la realidad. ¿No? Sufren mucho. Claro, sufren mucho, sí. Por supuesto. Sí. La vejez es, por supuesto, biológica, dolorosa, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Pero quería preguntar más bien, por supuesto es física, pero ¿qué hay de esta parte de la vejez mental, ¿no? También mucho está en la actitud, en la conducta, en la forma de mirarse, en la forma de creerse capaz de hacer determinadas cosas. Sí. Creo que sí, que hay un aspecto que a uno lo mantiene, que tiene que ver con una vitalidad interna. Gente que es complejo, como siempre en psicoanálisis, pero que ha podido enfrentar las crisis que le han aparecido en la vida como parte del desarrollo, pero también las crisis que han ocurrido en la vida como parte de la vida, ¿no? De todo tipo de crisis, de pérdidas de trabajo, de mudanzas, de migraciones, ¿no? Que a uno tiene que enfrentar.
La manera en cómo las enfrenta hablará de la capacidad interna de uno y que podrá enfrentar a lo largo de la vida. Cuando alguien es muy vital y está permanentemente en una actividad interesante, curiosa, de descubrimiento, de aprendizaje, eso se traslada a la vejez. Okay. Seguramente les ha tocado ver gente que ha sido trabajadora, activa a lo largo de toda la vida y continúa haciéndolo en la vejez. Hay otra gente que tiene otros ideales. Esto para mí tiene mucho que ver con el ideal del yo, que es, digamos, qué ideales internos te mueven. Gente que aspira a jubilarse rápidamente. En cuanto cumple, no sé cuál es la edad, 60, 65, va aumentando justamente, lo cual también es una problemática social de la que hablamos otro día. Pero digamos que los que tienen una ilusión de desentenderse rápido del trabajo, que tienen menos interés, menos curiosidad y van envejeciendo emocionalmente también más rápido, junto con el cuerpo, ¿no? Es decir, tendríamos esos extremos. El que no acepta la vejez corporal y sigue pensando que tiene 18 y actuando como 18, 20 y se compran la moto, ¿no? Claro. Y están los que pudieran ser unos viejos a los 60, 55, a los 30, ¿no? Sí, claro. ¿no? Se lleva la vejez por dentro, gente que está más desanimada. Yo ya no puedo. Esto no es para mí, no soy capaz. No, eso es para jóvenes, ¿no? Sí. Okay. Sí, Qué interesante. ¿Cuál sería la recomendación? Y bueno, creo que nos la has dicho durante el programa, pero ¿cuál sería tu recomendación para trabajar la ansiedad? Mira, la ansiedad es solamente un síntoma, una evidencia de que detrás de ella hay una conflictiva o varias. Claro. Nosotros podemos pensar que el desarrollo a lo largo de la vida del hombre y de la mujer sufre ansiedades que tienen que ser enfrentadas. Nosotros podemos pensar, como te decía al principio, que es una emoción propia en la vida. ¿Qué podemos hacer? A mí no me queda más que repetir con insistencia la importancia que tiene el tratamiento analítico. Creo que es de los pocos espacios que a lo mejor la gente no lo sabe, que un tratamiento analítico es un espacio íntimo, creativo, de trabajo profundo que puede llevar no solo a resolver problemáticas de ansiedad, sino que a descubrir aspectos desconocidos de uno mismo. Ahora, si lo que se pretende, si lo que se pregunta es erradicar la ansiedad, olvídenlo, eso no existe. La ansiedad es parte del ser humano y, como dijimos hace rato, en ocasiones benéfica y necesaria. ¿Sí? En otras ocasiones desbordada e incapacitante. De manera que yo no pensaría que tenemos que encontrar la fórmula para erradicar la ansiedad, sino que más bien pensaría que lo ideal sería identificarla, ¿no? Poder manejarla, poder entenderla y lidiar con ella, ¿no? Batallar con a través de una psicoterapia, psicoanálisis. Yo pensaría que es una opción la más profunda que se conoce. Claro. La mujer tiene como algunas cosas, nos venías platicando a lo largo del programa, ¿no? El deber ser madre, el deber hacer, el deber. Me parece, tal vez estoy mal, pero me parece que en la vejez no tiene nada, ¿no? O sea, no tiene como un impuesto a algo, tal vez tampoco el hombre. ¿Qué tanto puede afectar el no tener como el rol específico? Que tú ya sabes que a determinada edad te tenías que casar, después tenías que ser una ama de casa, después tenías que ser madre, ¿no? Y de repente no tienes nada que hacer. Esto, ¿cómo puede afectar? Y mira, justamente esa es la gran problemática de la vejez, ¿no? Sin embargo, yo no compartiría la idea de no hay nada. Desde luego que la incapacidad del cuerpo a veces vuelve dependiente a cualquier persona y esa sería como una situación ya más lamentable porque ahí ya no hay control o de independencia sobre lo que uno hace. Incluso ahí siempre hay como
creativamente siempre puedes hacer un algo, ¿no? Claro, yo pienso que sí, que siempre se puede hacer algo. Que ese algo no va a surgir en la vejez como resultado de ese periodo de la vida, sino que va a ser... ¿A qué te refieres con eso? Es decir, cuando uno llega a la vejez, ¿sí? va a reproducir tanto las angustias como las emociones que uno ha tenido a lo largo de la vida. Sí. No surge nada nuevo como solución. O sea, va a venir a ser la consecuencia de... Claro, sí, no surge nada nuevo como la solución al momento. Okay. Los recursos que has tenido en la vida y que has logrado en la vida, los vas a llevar a la vejez, okay, ¿no? Y con eso vas a reaccionar. En la vejez uno puede tener una vejez muy digna, sí, donde puede, por supuesto, mira, yo tuve la fortuna de trabajar y supervisar con gente grande, ¿no? Tuve un supervisor que en su momento, mientras me supervisaba, tenía 82 años, un hombre brillante, sí, y paralelamente tenía en esa época una abuela que tenía también 83 años, okay, ¿no? Era de la misma edad. Y bueno, hay gente que está en casa, sentada, a lo mejor mirando la tele, no porque eso sea malo, pero es poco creativo. sí, sí. Y me parece que uno entra en un deterioro versus personas que siguen trabajando, pensando, moviéndose, publicando, desarrollando una actividad de pensamiento que han desarrollado a lo largo de la vida, a eso me refería. Okay, es más difícil no haberlo hecho, llegar a la vejez y de repente proponerse hacerlo. Sí. Por eso hace rato hablaba de cómo la entrada en este periodo de la vida implica un replanteamiento de lo que uno hizo y de lo que no hizo en el pasado y de lo que uno hará y de los proyectos que ya no se hicieron y que ya pasó el tiempo. Es parte también de la parte triste de la vejez, ¿no? Que habrá cosas que no son posibles. Sin duda la vejez es triste, claro, porque nos enfrenta con el dolor y la cercanía de la muerte y de la despedida de la vida. Sí, que bueno, de la muerte tendríamos que tenerla más presente en otras etapas de la vida. Creo ¿no? que sí, como un motivador para hacer claro, cosas, claro, no para deprimirnos, sino como un motivador de la vitalidad. Exacto. Muriel, te agradezco muchísimo. Gracias, no, ha muy sido agradable. Maravillosa la entrevista, me encantaría tenerte de regreso. Pero claro que sí, con ojalá muchísimo podamos gusto. hacerlo. Y bueno, a quienes tienen intención de contactar a Muriel para pues hacer algún comentario en nuestra página y por supuesto en el panel de mensajes estamos colocando el correo electrónico que es muriel@eichner.com, está escrito en el panel y bueno, en nuestras redes sociales. Te recuerdo, este programa se convertirá en podcast y lo podrás descargar en SoundCloud, en YouTube, también lo puedes repetir en Twitter, en Periscope, en Facebook Live y estará en el DJ 24 horas de nuestra página frecuenciainteractiva.com. Yo soy Olga Muciño, esto fue El Diván y la Luna. El próximo lunes es programa de El Diván y la Luna con Eleya. Estará con nosotros el doctor Conrado Zuliani, que nos hablará de las redes sociales, una nueva forma de subjetividad. No te lo pierdas por esa única ocasión. El programa se llevará a cabo en vivo a las 10:30 de la mañana. Así que el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en vivo, El Diván y la Luna con Eleya. Y bueno, la repetición será a las 9:30 de la noche. Te agradezco muchísimo la participación en nuestras redes, en el panel de mensajes. Muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de comentar también en Facebook. Y estamos pendientes para la programación de Frecuencia Interactiva. Te invitamos a ver la programación en nuestra página. Que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.